En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues nos vamos a ir a Panorama Internacional, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, leo algunas de las noticias que llegan porque seguimos con la tensión o parte de la tensión, aunque parece que el último mensaje de Donald Trump relajaría algo esa situación en el Estrecho de Hormuz, con todo el tema de la guerra con Irán. Trump, dice el titular, vuelve a prorrogar indefinidamente el alto el fuego amparándose en una presunta grave división en el gobierno de Irán. Y nos está escuchando ya Enrique Navarro. Enrique, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Enrique, bienvenido. Ya Gracias. Nos estamos acostumbrando a ultimátum para arriba, ultimátum para abajo. El último ultimátum se queda en no hay ultimátum. ¿Cómo nos podemos creer esta situación? ¿Esto ya el acuerdo o el alto el fuego se ha instalado y va a quedarse? ¿O no hay quien lo sepa? Al cuento de la lechera, ¿no? Sí, pero vamos, literalmente. Cada vez esto es... A ver, primero, yo creo que Trump tiene una urgencia tan grande por terminar esto como sea, que es capaz de inventarse, diríamos, los argumentos más anodinos, ¿no? Como este de la división en el gobierno. Si hay un gobierno donde hay poca división es en el gobierno de Irán, ¿no? Pero bueno, esto de poner prórrogas para ultimátum, para al final decir, bueno, vamos a estar en tregua permanente y mientras Irán celebra la victoria sobre Estados Unidos y ataca a buques en el Estrecho de Hormuz, da a entender de que aquí hay dos jugadores y cada uno está en un sitio distinto. Irán ha entendido lo del cuento de la lechera y se ha dado cuenta que tiene mucho que ganar porque Trump quiere terminar esta guerra que no sabe ya ni por qué empezó y está en una situación complicada Trump porque se ha encontrado enfrente a unos iraníes que no son fáciles de convencer ni manejar porque obviamente llevan 40 años practicando todo tipo de terrorismo y acción, diríamos, amenazadora contra todo el mundo y saben cómo hacerlo mejor que nadie. Claro, es que estaríamos hablando de un escenario de guerra muy peculiar, ¿no? Porque, claro, Irán sabe que a estas alturas Estados Unidos está dispuesto a bombardear, pero ya prácticamente no le queda nada por bombardear, pero que no va a entrar, que no va a llevar la infantería, que no va a poner las botas en el terreno. Con lo cual, efectivamente, Irán, que tiene cercanía en el Estrecho de Hormuz, sabe que en el fondo Donald Trump está con unas ganas locas por marcharse, con lo cual puede hacer lo que quiera, básicamente. Claro, es que hemos llevado la discusión a la apertura del Estrecho de Hormuz, que es una consecuencia de la guerra, no la causa, ¿no? Irán se ha dado cuenta de que puede negociar muchas cosas. Puede negociar la continuidad del régimen, a pesar de que Trump diga de que ese régimen ya no es lo que era. Y la discusión está en el mantenimiento de su programa nuclear, que tiene bemoles la cosa de que Irán, después de los bombardeos y toda la situación, todavía esté dispuesta a negociar el mantenimiento de su programa nuclear, lo que da de entender que realmente ellos al menos se creen que están en una posición de fuerza, porque si no, no se entendería. Y eso pues hace ya que las amenazas de Trump y toda la dialéctica de Trump ya quede tan devaluada que realmente parece que ya nadie le presta atención. Enrique, ¿sigue teniendo capacidad Irán después de todos los ataques para enriquecer uranio, para que sea una amenaza desde el punto de vista de generación de armamento nuclear? Pues quiero creer que no. Quiero creer que el Mossad y la CIA y todos los servicios de información tienen suficientes datos para haber desmantelado esa capacidad nuclear iraní, pero supuestamente también lo habían hecho en verano, ¿no? Yo creo que Irán puede tener material suficiente para seguir enriqueciendo, pero yo creo que su programa nuclear, yo creo que debe haber la parte de enriquecimiento para uso militar, yo creo que es algo que Irán no va a poder alcanzar en mucho tiempo porque a medida que vaya alcanzando vamos a volver a lo mismo. Yo creo que Irán ahora mismo está poniendo el tema nuclear sobre la mesa, digamos, como un elemento de presión para que se levanten las sanciones. Y eso es lo que está en juego, el levantamiento de las sanciones contra la paralización de un programa nuclear que, en mi opinión, desde el punto de vista de su aplicación militar, yo creo que está muerto y si alguna vez resurgiera dentro de 10, 15 o 20 años, pues volveríamos a la misma situación y yo creo que en ese sentido todo lo que pretendirán es lo que realmente es su objetivo, que es el levantamiento de las sanciones. Claro, lo que puede hacer Irán sin sanciones, eso ya es otra película. Ya. ¿Y el resto de la capacidad armamentística de Irán cómo ha quedado después de todos estas semanas de ataque? Hombre, uno ves vídeos de sitios donde supuestamente fabrican misiles, etcétera. Yo creo que ahora mismo la única capacidad que tiene Irán es de enviar algunos drones, tiene la capacidad de enviar algunos misiles, pero hemos visto que su eficacia es de menos del 1%, con lo cual yo creo, desde el punto de vista militar,
que la única capacidad que tiene ahora mismo es la posibilidad de interceptar con lanchas. Es relativamente fácil, ¿no? Con lanchas o minas el estrecho de Hormuz, pero es que para interceptar un barco petrolero con una Zodiac y 4 piratas, pues tampoco es una capacidad militar, pero no cabe duda que desde el punto de vista militar ha dejado de ser una amenaza para los vecinos, que eso es lo que creo que es relevante. Aquella historia de que tenían minado el estrecho de Hormuz, las minas con las que tenían controlado el estrecho de Hormuz, ¿las siguen teniendo? ¿También han sido ya utilizadas? A ver, las minas si se pusieron no se pueden quitar. O sea, para quitarlas tienen que ir buques cazaminas. Yo sé que ha habido 2 buques norteamericanos que están limpiando de minas y han hecho unos corredores. Eso es lo único que sabemos, que se habían abierto unos corredores para que pudieran salir los buques, los que pagaban el peaje iraní y los que permitían los Estados Unidos. Yo creo que con la acción que se han hecho en este tiempo, yo pienso que si no hay ataques, diríamos, desde el punto de vista de lanchas o algún tipo de misil que les quede, la capacidad de bloquear con minas yo creo que también está ya como desechada. Yo me imagino que toda esa capacidad de minas desplegadas ahora mismo ya estarán bastante controladas. Una mina es relativamente fácil de descubrir, con lo cual yo entiendo que el estrecho está abierto desde el punto de vista, diríamos, físico-material. O sea que después de todas estas semanas de ataques cruzados, realmente tendríamos que llegar a la conclusión de que Donald Trump va de farol, pero posiblemente Irán también va un poco de farol. Sí, claro, esto es una partida de mus, como en la que nadie tiene buenas cartas y se están mirando a los ojos a ver quién comete un desliz, sabiendo los dos que el otro no tiene buenas cartas, lo cual es un cambio importante, y sabiendo que los dos necesitan salir airosos de la partida. Irán va a salir mucho más airoso porque esta guerra se hizo para acabar con el régimen de los ayatolás y ahí que siguen. Y bueno, si se consigue algún éxito sobre el programa nuclear, que yo creo que ya se debería haber conseguido, pero bueno, eso forma parte de la negociación, pues al final nos encontramos en una situación de una guerra en la cual ninguno de los dos que están en la guerra quieren seguir con ella. Ya. Con lo cual lo lógico sería que efectivamente el alto el fuego fuese ya permanente. Sí, yo creo que lo que es ataques, salvo que se produjera un hecho aislado o un poco incontrolado o algún acontecimiento en Líbano o alguna cosa por terceras partes, yo creo que la voluntad de los dos es forzar, como siempre, estirar, pero no cometer ningún acto de envergadura militar contra otra capacidad militar que pudiera, diríamos, hacer saltar por aires la tregua, que yo creo que ahora mismo es lo que los dos desean, porque es una victoria para los dos, también es cierto. ¿Cómo se toma todo esto Israel? Israel no pierde el tiempo. Israel sabe que esto se va a acabar, sabe que el calendario le es, diríamos, favorable. Ya le han dado un aviso que en la vida se había dado, que le había dicho Trump, pero claro, proviene de Trump, ¿no? De que se detenga. Yo creo que Israel lo que necesita es tiempo, sabe que su guerra es para los próximos 2000 años, porque ellos tienen una visión del tiempo distinta, y lo que necesitan ahora es ganar tiempo, ganar seguridad, que es como lleva sobreviviendo el Estado de Israel desde su fundación. Ahora mismo, pues obviamente lo que necesita Israel es tiempo, y cada día que pasa en la que puede seguir terminando con determinadas células de Hezbollah, pues es tiempo que gana en el conocimiento, uno, de que no va a conseguir eliminar a Hezbollah, y dos, que está ganando tiempo en un entorno que, si siguen los ayatolás, tampoco sería tremendamente beneficioso para Israel, ¿no? Que ese sí que tiene claro el objetivo de que mientras se mantenga el gobierno de los ayatolás, la amenaza iraní, aunque sea a través de sus vínculos terroristas, sigue siendo enorme en la región. ¿Pero realmente pensaba Israel que iban a ser capaces Estados Unidos y ellos de acabar con el régimen de los ayatolás? Bueno, no estaban absolutamente convencidos, hasta tal punto que convencieron a Trump en contra del criterio de todas las asesores y autoridades norteamericanas. Yo creo que, no sé si convencieron a Trump sin estar ellos convencidos, pero de alguna forma yo creo que ellos se hicieron un error de cálculo, de pensar que estos ataques producirían una involución interna con el descabezamiento. Bueno, la historia siempre demuestra que raramente es así, ¿no? Pero sí, yo creo que esta guerra Israel y Estados Unidos la empezaron con la plena, diríamos, conocimiento o seguridad
de que el régimen de Irán iba a caer. Si no, no se embarcan en esta dimensión de guerra. De todas formas, lo cierto es que sí que has estado en los últimos meses o en los últimos años, Israel has estado a sus dos principales o a sus tres principales enemigos unos golpes muy llamativos. Digo tres porque meto a Hamás, meto a Hezbollah y meto a Irán, que es el gran financiador. Bueno, y no olvidemos la muerte de científicos, aquellos todos que con los teléfonos eliminaron toda la estructura de Hezbollah. Quiero decir que Israel, lo que pasa es que para Israel, diríamos, son muchos frentes abiertos, ¿no? Y lleva viendo ese frente, pero también el desgaste militar de Israel es tremendo, porque claro, Israel es un país pequeño, ¿no? Necesita mucha movilización y por tanto yo creo que Israel, aunque no lo van a admitir, y lo que necesita ya es también un poco de tregua, porque ya llevan casi 2 años, si no recuerdo mal, 2 años y pico, en un estado de guerra, en un estado de tensión permanente. Yo hablo con Israel casi todas las semanas y no hay día que no se interrumpa la conversación porque tienen que ir a un refugio, porque hay una amenaza, y tener así un país occidental que necesita producir durante 2 años es ya algo que es difícilmente soportable. Yo creo que Israel, y sobre todo la población de Israel, pues necesita ya un poco de paz, y Netanyahu lo que quiere es llegar a octubre, diríamos, con una victoria suficientemente sólida para vender en las elecciones, ¿no? Porque si no, con este resultado hasta ahora, pues, y yo creo que también en ese sentido que termine la guerra, ahora mismo le va a beneficiar también de cara a esas elecciones. Claro. ¿Tú crees que efectivamente la opinión pública va a aceptar esto como una victoria de Israel, dentro de Israel? No, nadie con sentido común. Cuando tú anuncias y determinas unos objetivos y no los consigues, tú podrás venderlo como quieras, pero el hecho real es que Hamás atacó a Israel, que después de 2 años no se ha conseguido eliminar a Hamás, que se firmó un acuerdo que permitió que Hamás siga a día de hoy en Gaza, que después de 40 años de guerras en el Líbano, Hezbollah sigue siendo un actor fundamental en el Líbano. En Siria tienen otro problema, Irán sigue ahí. Realmente, sí, bueno, se habrá disminuido mucho la capacidad militar, pero ninguno de los problemas ha desaparecido en Israel, con lo cual no creo que nadie en Israel vaya a pensar que hoy están más seguros o mejores que hace 2, 5 o 10 años. Claro, con lo cual lo lógico sería pensar que los dos protagonistas del ataque contra Irán van a tener un resultado negativo electoral, tanto Netanyahu en octubre como en las midterm Donald Trump. Hombre, todo esto es muy, muy complicado de predecir, pero vamos, yo creo que lo de Trump, si solo fuera por la guerra, ya sería un golpe, pero pensemos que es el presidente más impopular en este momento, incluyendo a Carter y sus rehenes. Quiero decir que Trump ahora mismo es ya un ser un poco desquiciado y que ya ha aburrido a todo el mundo, hasta a los propios y a los ajenos. Netanyahu tiene el problema de que vive de una coalición de partidos que se van a sumar a aquel que gane las elecciones, con lo cual, si la PID gana las elecciones, que tampoco está tan distanciado de Netanyahu, pues yo creo que sí va a haber un cambio. O sea, yo vaticino un golpe fuerte para los republicanos en las midterms, que incluso podría llevar a perder el Senado, que no es fácil, y a Netanyahu le veo fuera del gobierno en octubre. ¿Y eso puede cambiar mucho el panorama internacional, la forma de tratar Irán, el estrecho de Hormuz? Sí, totalmente. ¿En qué dirección? Pues vamos a ver, yo creo que Trump va a perder todo su poder, va a empezar a perder, diríamos, capacidades políticas, que necesita de una estructura alrededor suya, ¿no? Yo creo que muchos van a empezar a poner en duda las capacidades políticas de Trump, sin duda, y un gobierno alternativo a Netanyahu pues también va a buscar, diríamos, soluciones de mayor entendimiento. Yo creo que con 2 años de Trump, con este inicio de Netanyahu que se termina, nos vamos a encontrar con un panorama totalmente diferente de lo que hemos vivido en los 2 años y más, diríamos, volviendo a la senda tradicional. Oye, déjame que me vaya a territorio nacional, pero de la mano de Israel, porque hemos vuelto a tener, o mejor dicho, ha vuelto a tener una derrota. Pedro Sánchez con su propuesta famosa, que ha fracasado, de ruptura del acuerdo entre la Unión Europea e Israel. Alemania e Italia han encabezado ese rechazo, ya había enfriado mucho en la posible aceptación de las exigencias de España a Bruselas. Nueva derrota de Sánchez que nos vuelve a dejar de horror delante de Israel, claro. Lo que pasa es que no sé si es una derrota de Sánchez o es una victoria, porque
Sánchez lo que quiere liderar, lo vimos en este Club de la Comedia que hicieron en Barcelona la semana pasada. Sánchez lo que quiere es precisamente liderar frente a Europa, frente a Estados Unidos, frente a los que han sido nuestros aliados y amigos durante mucho tiempo. Quiere liderar un frente antioccidental, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la victoria de Sánchez no es que los europeos le rechacen. La victoria de Sánchez es que los palestinos o los iraníes o los chinos los le aplaudan, ¿no? Y sobre todo toda esa, digamos, mezcolanza de votantes de izquierda en España, los que necesita sumar a su proyecto si quiere tener alguna opción el año que viene, con lo cual no confundamos, Sánchez está dispuesto a ganar aun cuando se quede derrotado el país. Eso lo sabemos hace tiempo. Entonces, las derrotas de España lamentablemente pueden ser las victorias de Sánchez. Sí. Resumiendo, que cuantos más amigos de los buenos pierda Sánchez, mejor para su interés de que le respalden los malos electoralmente. Claro, aunque esto luego tenga unas consecuencias estratégicas, dramáticas a largo plazo, pero Sánchez está en modo supervivencia desde hace mucho tiempo. Pensar en dónde estará España en el 2030, como comprenderás, eso se le queda muy lejos. Él ahora mismo está en modo de cómo movilizar a la izquierda, cómo retrasar a la derecha, uniéndola con Trump, con Netanyahu, con las violaciones a los derechos humanos, bla, 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 y con esos argumentos con los que ya fue las elecciones otra vez, pues intentar rascar lo más posible, que ese es su objetivo, no para ganar, pero sí para poder liderar la oposición después de las próximas elecciones generales. En su plan de vestirse de líder supremo progresista internacional, Grupo de Puebla, etc. Déjame que escuchemos a Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, diciendo que no prospera la propuesta de Pedro Sánchez y que no se va a romper ningún acuerdo entre la Unión Europea e Israel. No se vio un cambio de posturas en la sala con respecto a la suspensión del acuerdo. Hubo nuevas propuestas sobre la mesa en relación con el comercio y por ello prometí trasladar esto al comisario de Comercio, porque para poder debatir eso, si se observan las disposiciones legales, necesitamos una propuesta de la Comisión sobre la mesa. Enrique, ¿hasta qué punto nos tiene considerados o ha dejado de considerarnos Israel a España amigos y está pasando a considerarnos enemigos? Bueno, yo creo que estamos consiguiendo el pleno al 15, ¿no? Primero hemos conseguido, por supuesto, que el gobierno de Israel nos considere, diríamos, como uno de los principales amenazas a su seguridad, porque somos un país occidental. Es normal que Irán sea una amenaza, pero lo que no puede esperar Israel es que un país o otro país democrático occidental se convierta en una amenaza, ¿no? Porque en las amenazas de los propios no se comprende. Segundo, estamos dando un paso más allá, estamos consiguiendo que el pueblo de Israel nos vea como un enemigo. Y no olvidemos que una gran parte de ese pueblo tiene sus raíces en España, ¿no? Tercero, no podemos desconocer que el mundo judío empieza también a estar, diríamos, de alguna forma muy receloso de lo que hace España. Y ahí estamos hablando de los fondos de inversión, de los financieros, de todo lo que es el mundo judío. Estamos cometiendo un error que yo no digo que pudiera tener razones, pero ¿por qué no se propone, por ejemplo, no se propuso ninguna amenaza contra China, que es un país que vulnera también los derechos humanos, ¿no? O que es una dictadura, o que la pregunta, Enrique, la pregunta es retórica, ¿no? Claro, quiere decir que al final tenemos que darnos cuenta que hemos convertido la política exterior en un instrumento electoral, y eso es muy peligroso porque siempre tienes algo que rascar en política internacional, porque dependiendo de cómo te posiciones y cómo lo explicas, pues sacas un resultado en otro. Pero esto me parece muy, muy peligroso para los intereses a largo plazo, porque esto no se resuelve con un cambio de gobierno de un mes para otro, porque se rompen las relaciones políticas, las relaciones económicas, las empresas buscan otro sitio de suministro. Israel es una de las grandes potencias tecnológicas mundiales en electromedicina, en medicamentos, en defensa. O sea, yo creo que no sería del socio que a mí me gustaría despedirme, que eso no quita que uno pueda hacer todas las acusaciones, que pueda hacer todas las reclamaciones al gobierno de Israel, pero yo creo que hay que diferenciar muy bien entre las relaciones entre estados democráticos a largo plazo
y situaciones políticas que siempre son coyunturales. Oye, te hago una pregunta que yo tengo mi particular visión o mi particular respuesta, pero prefiero escuchar la tuya, pero que se la hace infinidad de gente. Y un montón de personas en el programa envían la misma pregunta y es, vamos a ver, si se utilizó el sistema Pegasus por parte de Marruecos para espiar el móvil presidencial y efectivamente accedieron a información delicada, lo cual no sería extraño, de Pedro Sánchez, ¿por qué no la utiliza Israel para hacer caer a Pedro Sánchez? Bueno, esto hay un principio básico, digo, porque de esto he tenido más conocimiento por un tema profesional. Cuando uno compra un sistema de intercepción de escuchas, diríamos, el que adquiere el sistema tiene la plena soberanía y el pleno conocimiento y el acceso. O sea, las claves de acceso a la información generada por Pegasus en Marruecos solo las tiene Marruecos. Obviamente Israel podría robarlas o conseguirlas, pero quiere decir que eso de que porque Marruecos haya comprado Pegasus a Israel puede saber todo lo que se ha obtenido con ese medio, eso no es tan obvio, ¿no? Realmente Marruecos puede tener muchísima información de Sánchez, por decir algo, y podría compartirla con su gran amigo y aliado que es Israel. Pero no pensemos que Israel tiene ahí guardado las grabaciones de las conversaciones de Sánchez, porque normalmente esto no es así, ¿no? Y de todas formas, Sánchez en esto, casi todo lo que suponemos seguramente debe ser verdad, con lo cual tampoco necesitamos escucharlo. No, ya. Pero es verdad que mucha gente se lo pregunta. O sea, ¿tú crees que efectivamente Israel no tiene una vía de acceso, no sé, como lo llamen por ahí, que lo suelen llamar puertas traseras? Sí, te lo puedo explicar. O sea, realmente diríamos, esto es un sistema de encriptado. Pegasus desencripta y encripta en el que tiene el sistema. Entonces, las claves solamente las posee el comprador, porque si no, imagínate, nadie compraría en Israel si pensara que es como en China, ¿no? Tú sabes que todo lo que compres a Huawei, y esto es otra discusión, todo eso lo podría ver el gobierno chino. Pues tampoco puede, ¿no? O sea, por mucho que digan, y la rumorología diga, no, es que China sabe todo lo que hay en Huawei. Pues no, porque al final tú cuando vendes un sistema de estos lo vendes con todos los... Te reconozco que me fío más de tu respuesta en el caso de Israel que en el caso de China, ¿eh? No, bueno, pero no porque no quisieran. Seguramente Israel también querría, pero quiero decir que es un fundamento para que realmente puedas estar en el mercado, ¿no? Si no, nadie te compra, porque al final todos tenemos secretillos y no queremos que lo sepan nadie, ¿no? O sea que eso suele ser así, pero bueno, tampoco me extrañaría que Israel pudiera tener la misma información por otra vía directamente de Sánchez, no necesita a Marruecos. Quiere decir que si Israel seguro que si quiere desencriptar los teléfonos de Sánchez, lo hace sin despeinarse, vamos, de Sánchez o de Trump, vamos. Sin necesidad de ningún actor marroquí. Enrique, no necesita intermediarios. Enrique, que un placer. Y nada, seguiremos a pico y pala con el tema de la corrupción, ¿sabes? Ya que no tenemos San Pegasus, pues seguiremos a la nuestra. Sí, como te habías dicho, pico y pala y poquito a poco. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Un abrazo, Carlos. Gracias, hasta luego. Bueno, pues nos marchamos, lo dicho, que aquí seguiremos destapando noticias, destapando casos de corrupción, a ver si, uno, los votantes se dan cuenta de que es una auténtica aberración el gobierno que tenemos, vamos a decirlo con todas las letras, dos, para que la justicia pues pueda seguir haciendo lo que está haciendo, que es cercar y cada vez más al gobierno, al Partido Socialista, a sus finanzas, a sus tramas, etcétera, etcétera. ¿Qué les esperamos? Mañana más, no sé si se puede superar, que directamente te reconozcan que hubo una orden para hacer el rescate a Europa, que el propio exgerente diga o reconozca que tiene un sistema que no garantiza ningún control en las finanzas del Partido Socialista. Es complicado conseguir noticias más potentes, pero bueno, mañana estaremos, les esperamos a todos. Viva España y viva la libertad.